¿Han escuchado por ahí las palabritas PLD? ¿Qué es PLD? Prevención de lavado de dinero, me suena. La ley PRP. Vamos a platicar el día de hoy con nuestra amiga Silvia Matus, experta en cuestión de prevención de lavado de dinero, que nos aclaren, que nos dé con manzanitas y palitos lo básico de conocer y adentrarnos en la cuestión de PLD. Acompáñanos. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y como lo había anticipado, el día de hoy tenemos una gran invitada, una persona que admiro mucho. He tenido la oportunidad de compartir foros con ella, he aprendido también mucho de ella. Es una persona que ha motivado mucho el tema de prevención del lavado de dinero y también de tecnologías emergentes. En diferentes lados tiene por ahí su aportación dentro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el abrir comisiones dentro del Colegio de Contadores Públicos de México, el abrir comisiones de justamente de esta prevención del lavado de dinero. Y es un tema que el día de hoy tenemos que tener en cuenta porque el mundo, si bien ahorita ya cambió, ya había cambiado desde la cuestión del terrorismo, del blanqueo de los activos ya hace algunos años, y es importante acercarse con gente que sabe, y esa persona es Silvia Matus. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodrigo. Pues muy contenta de estar en tu programa. Muy honrada. No, Muchas no, gracias. muchas gracias por lo que nos vas a compartir. Pues bueno, por ahí vemos algunas palabras que dicen PLD, que luego voy a decir que es la definición de prevención de lavado de dinero. ¿Qué nos podrías decir de esto de prevención de lavado de dinero y de la ley PRP? Porque así ya la tenemos también identificada. ¿Qué es la prevención de lavado de dinero? ¿Qué es la ley PRP? Claro. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por la invitación y pues ahora sí que pues contenta de platicar nuevamente de este tema que pareciera que ya estamos todos muy al día, pero todavía falta muchos colegas, sobre todo para que se adentren, se interesen, porque lo que vimos que estuvo sucediendo es que solamente se interesaban en él todos aquellos colegas que estaban empezando a atender clientes de pues que les compete esta ley, ¿no? Esta famosa ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que pues bueno, que es una ley administrativa, no es una ley fiscal, no es una ley penal, aunque al final del día, pues podemos llegar pues a que se una, ¿no? Con materia penal y que vaya teniendo tintes fiscales, pero en sí no es una ley fiscal, ¿no? Y esa es una primera aclaración. Y bueno, pues, ¿qué es lo que ve esta ley? Precisamente todo el tema de prevención de lavado de dinero, que, bueno, ¿qué es lavado de dinero? Bueno, pues hay muchas definiciones, hay definiciones que tiene el propio Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el grupo intergubernamental que pone todas las directrices en esta materia para todos los países, y México pertenece a este Grupo de Acción Financiera Internacional. Eh, digamos que si queremos saber sobre prevención de lavado de dinero, qué es lavado de dinero, pues tendríamos que ir a las fuentes, y la principal fuente, nuestra primera fuente, pues es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Pero bueno, hay muchas definiciones, incluso está también la definición que tiene nuestra propia profesión a nivel internacional, el IFAC, la OCDE, a organismos que tocan esta materia, como diversas asociaciones que están en esta prevención, ¿no? De lavado de dinero y de delitos financieros. Todos tienen alguna definición, pero pues algo muy sencillo de explicar es que lavado de dinero es que recursos financieros de procedencia ilícita se traten de introducir al sistema financiero, a las empresas, a las organizaciones, dándole una apariencia de legitimidad, ¿no? O sea, dinero sucio se va a tratar de limpiar, de lavar, tratando de hacerlo limpio, y pues de esa manera volver a utilizar esos recursos, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos que nuestro país desafortunadamente está en primeros lugares como generadora de
recursos de procedencia ilícita, pues identifica inmediatamente que es la delincuencia organizada, los recursos que provienen de actos de venta de narcóticos, pero esto es mucho más amplio. Vamos a estar hablando de recursos ilícitos provenientes de la corrupción, actos de corrupción, y bueno, pues algo que está muy de cerca a nosotros son los recursos que provienen, por ejemplo, de facturación falsa y de empresas fantasmas, apócrifas, todo lo del 69, todo eso va a generar recurso ilícito, defraudación, evasión fiscal, o sea, todos estos recibos y todos estos recursos, bueno, como así lo comentan pues todos los profesionales de la materia legal, ¿no? Entonces, pues una vez que uno entiende que recurso ilícito va a generar en algún momento la necesidad de lavarse, pues este grupo de acción financiera internacional a todos los países, pues les dice pues que se tienen que tomar ciertas medidas de mitigación para que esos recursos no entren a nuestras empresas, a nuestras organizaciones, al sistema financiero. Entonces, pues recomienda, entre muchas otras cosas, a que cada país tenga su ley antilavado. Entonces, nuestro sistema financiero mexicano tiene muchos años cuidando esta materia, pero para las actividades que no son financieras, que el Grupo de Acción Financiera Internacional le llama actividades y profesiones no financieras designadas, APNFDs, así lo estaríamos buscando en información del GAFI, no como actividad vulnerable con ese nombre, sino como actividades y profesiones no financieras designadas. Entonces, para este sector, pues nace esta familia que tú le llamaste muy bien, el FPIOR, por sus siglas, lavado, ¿no? Puede ser como llamarle así, a decir todo el nombre tan largo, o utilizar el acrónimo, es como cada quien se acomode, ¿no? Pero bueno, pues esta ley antilavado pues ya tiene pues aparentemente varios años, pero pues comparando con todo casi 30 años, pues tenemos una ley muy nueva, ¿no? Para las actividades y profesiones no financieras designadas. Entonces, bueno, pues esto es la introducción que yo puedo ir platicando y y bueno, pues, Oye, Silvia, en este contexto de la charla que ahorita empezaste y hablaste de organismos internacionales, Gafi, y está también Gavilab, que es la de América Latina. Todas las organizaciones a nivel mundial, al final de cuentas, empezaron a detectar este tipo de problemas a nivel internacional y se fueron agrupando. Por ahí tenemos Edmond, o sea, diferentes organizaciones que el objetivo es justamente el tratar de que las empresas se compliquen con que las están utilizando ellos como un instrumento de lavado, que al final de cuentas todos podrán estar susceptibles a esto. Pensaría que tal vez México entró tarde en sacar esta ley. ¿Cuándo entra en vigor esta ley y por qué ahorita a últimas fechas la hemos escuchado más que en otros años anteriores? claro. Como bien dices, México sí entró tarde. Se dice, ¿verdad?, que ya había presión de hace muchos años, pero es hasta el periodo del expresidente Felipe Calderón donde ya se publica la ley en el Diario Oficial el 17 de octubre de 2012. Por ahí no sé si se ve en la pantalla, en la presentación que tenemos. Bueno, que es parte del Diario Oficial, ¿no? O sea, es de dominio público. Y se publica en esta fecha, pero entra en vigor al año siguiente, en julio de 2013. Es muy nueva comparada con todo lo que tiene Gafi de años atrás y con todo lo que viene manejando el sistema financiero. Nosotros, las actividades y profesiones no financieras designadas o llamadas actividades vulnerables, pues empezamos apenas en estas fechas
autoridades como de los sujetos obligados, y poco a poco es que ha ido permeando, y por eso nosotros, tanto en nuestro Colegio de Contadores Públicos de México y posteriormente en el Instituto Mexicano de Contadores, pues empezamos a llevar las comisiones de trabajo y todo esta divulgación de lo que significaba para nosotros la profesión contable, el uno, cuidar pues el cumplimiento de esta ley o de estas nuevas leyes, reglamentos, reglas de carácter general, etcétera, pero también que la profesión entendiera que nuestra propia Federación Internacional de Contadores ya nos venía hablando desde el 2004 que los contadores teníamos numerosos riesgos de ser utilizados por los lavadores de dinero. Entonces, eso sumado a también que el GAFI tiene una guía que se llama Guía del Enfoque Basado en Riesgos para los Contadores, bueno, todo eso nos da como la razón de ser, la razón de tener que estar en esta materia. Y pues los contadores son, digamos, una de las profesiones ideales para ser los famosos gatekeepers, para ser los que estén cuidando, ¿verdad? Que sean los porteros, que no estén entrando estos recursos ilícitos a nuestras empresas, a nuestras organizaciones, a la economía de nuestro país. Nosotros los contadores tenemos muchos conocimientos en materia económica, financiera, de impuestos, de contabilidad, y todo ese conocimiento le es muy útil al lavador potencial, dice el GAFI dentro de esta guía que existe para nosotros. Y de hecho esta guía, la última versión fue emitida el año pasado, en junio, digo por si lo gustan buscar. Entonces, si uno empieza se nos va a hacer mucho más el FPOP o parte, o la mayor parte, pues está en concordancia con las 40 recomendaciones y con nuestra propia guía, ¿no? Y bueno, pues por eso tenemos que estar, y sobre todo porque sí, todos los países, ¿no? Finalmente son varios miembros del GAFI, o sea, desde el país que pensemos que tiene mejor PIB o que está en una situación económica diferente o que se pudiera pensar que ahí no pasa nada, ¿no? Ahí también hay corrupción, ahí también hay compraventa de facturas, ahí también hay intentos o también se defrauda fiscalmente. Entonces, todos los países hay lo que también padecemos en México. Pero en nuestro país se hizo, pues como todos sabemos, de una manera pues ya grosera, podríamos decirlo, y pues aún más nosotros tenemos ese riesgo, ¿no? De estar trabajando con empresas que pudieran estar susceptibles a que los recursos entraran en ellas. Entonces ahí es ahí donde nosotros los contadores con este conocimiento podemos ayudar. Obviamente, pues tomamos de la mano de otras profesiones como los abogados, como a lo mejor los ingenieros en sistemas, para que nos desarrollen softwares, para poder identificar con quién estamos operando. O sea, entran muchas disciplinas para poder ayudarnos y que esta prevención del dinero realmente se cumpla, ¿no? Dentro de la ley de PRP, hoy ahorita lo estás comentando, está en la cuestión de las actividades vulnerables. Tenemos todo un artículo 17 donde me dice cuáles son las actividades que el gobierno y a nivel internacional los consideran que son muy susceptibles a que este malo de Malolandia llegue y utilice a este tipo de empresas o de personas que lo único que están haciendo es un acto lícito, pero los están utilizando como una cuestión de un trampolín. Dentro de ese vínculo, podría ahorita nombrar algunas actividades vulnerables como sería el arrendamiento, venta de casas habitación, la cuestión de blindaje de automóviles, o sea, van ligados a una capacidad económica del malo del cuento
podría estar utilizando esos recursos y al final, como dicen, o un argot por ahí que dice, ¿no? Que el amor y el dinero no se pueden ocultar. Entonces, este tipo de cuestiones de el dinero, normalmente vas a utilizar cuestiones algo de lujo. No es todo de lujo la cuestión de las actividades vulnerables, sino es más susceptible que este malo utilice el vínculo en ciertos sectores a comparación de otros, ¿no? Eh, eso es, Claro. digamos, que sería de las actividades vulnerables. ¿Qué obligaciones me estaría dando a mí como yo como una actividad vulnerable el cumplir lineamientos de esta ley? Claro. Sí, bueno, pues ahora sí que todo el tema de las obligaciones está contemplado dentro de nuestra ley, reglamento, etcétera. Bueno, antes de entrar a qué obligaciones tenemos, fíjate que, como bien dices, es interesante que nosotros tenemos un X número de actividades en el curso del tiempo que pueden ir aumentando. Ya vimos la intención de la autoridad al tratar de empezarnos a preguntar o a decir que si no somos los contadores actividad vulnerable, recuerdas que empezaron a aparecer todas estas cartas de invitación En octubre y uno decía, oye, del ¿por qué año me pasado. llegó? Exactamente, y pues todo el mundo estaba muy sorprendido de que, ¿por qué me llegó si yo no me he dado de alta? Yo no soy actividad vulnerable, pues en mi opinión eso es como un llamado a misa. ¿Por qué? Porque nosotros los contadores estamos siendo de alguna manera mencionados en el artículo 17, fracción 11, como personas o que hacemos algunas actividades vulnerables per se, sí nos encuadramos en esta fracción 11, todo este manejo de recursos financieros. Si hacemos todo lo que dice la fracción 11, el 17, bueno, entonces sí soy actividad vulnerable. Pero hay otros países, como por ejemplo Colombia, en Europa, vamos a decir, y en Asia, Hong Kong, por ejemplo, la profesión de la contaduría per se es actividad vulnerable. Y no importa si hace labores o actividades como las que se señalan en la fracción 11. Nosotros todavía como que tenemos eh, que cumplir ciertas características para que la autoridad nos considere actividad vulnerable, pero no nos extrañemos que el día de mañana pudiéramos ser actividad vulnerable per se, contadores, abogados, no sé, administradores, y que pues a lo mejor como en Colombia son actividad vulnerable los contadores que tienen clientes que manejan cierto número de ventas. Entonces pudiera ser que la autoridad dijera, bueno, los contadores que llevan clientes con facturación arriba de, no sé, 5 millones de pesos mensuales o anuales, entonces esos contadores para mí son vulnerables. O pudiera decir la autoridad, como México tiene tanto riesgo de lavado, entonces todo contador puede ser vulnerable de ser utilizado y todos se me estarían dando de alta. Entonces hay que ir observando todo lo que trae Gafi, sus recomendaciones, estar viendo, digo, como sugerencia, qué pasa en otros países en esta materia que nos llevan a avance y ver qué actividades vulnerables ya tienen ellos. Por ejemplo, la minería en Colombia también es una actividad vulnerable. El transporte de personas, de bienes, también es actividad vulnerable. Entonces, el día de mañana puede ser que también aquí eso aplique, ¿no? Y a lo mejor en México el legislador dijo, bueno, vamos a escoger algunas de todas las cosas que menciona el GAFI. El GAFI dentro de nuestra guía del enfoque basado en riesgos para contadores, ahí ya estaba mencionando desde hace muchos años, desde hace más de 20, que notarios, que contadores, que joyeros, que los que se dedican a las obras de arte, que los que se dedican al sector inmobiliario son para GAFI se llama actividades y profesiones no financieras designadas. Si nosotros buscamos actividad vulnerable en toda la documentación del GAFI, no vamos a encontrar así esas dos palabras. En México le llamamos actividad vulnerable porque son vulnerables a ser utilizadas por la criminalidad. Y como tú dices, un sector inmobiliario, ¿por qué sería una actividad vulnerable? No solamente en México, sino en todos los países, sino en el mundo. Bueno, porque no es fácil, ¿verdad? No cuesta tan barato comprar una casa, un
edificio, hacer un complejo inmobiliario, ahí se está moviendo mucho recurso y eso es lo que a veces el lavador necesita, negocios donde puedan ellos lavar su dinero, pero para poder ellos mover grandes cantidades. Independientemente que pues también hay un tema psicológico ahí que luego al lavador le gusta mucho gastar en cosas ostentosas, ¿no? Como joyas, como coches, como aviones, ese tipo de cosas. Pero es que también muchas de esas actividades se prestan para mover el dinero más fácilmente, grandes cantidades. Y, por ejemplo, si pensamos en la actividad de obra de arte, la compra-venta de obra de arte, vamos a decir, no es lo mismo comprar un Picasso y envolverlo y llevármelo en un avión, y a lo mejor esa obra vale 50 millones de dólares. ¿No? Y yo lo estoy trasladando muy fácilmente a que yo quisiera trasladar 50 millones de dólares en billetes de 100, ¿no? Entonces, la facilidad con la que a veces se puede utilizar ciertas actividades y mecanismos para lavar, entonces eso le ayuda al criminal. Entonces, tiene una razón de ser de que estén incluidas dentro de nuestra ley esas famosas actividades vulnerables. Y pues, viendo ahora sí el punto de qué obligaciones tiene, bueno, pues como cuando empezamos, ¿no? Con un tema fiscal, pues lo primero pues es darnos de alta, ¿no? Y algo que también ahora se menciona mucho, el famoso KYC, que es que tenemos que empezar a identificar nuestros clientes y usuarios. Eh, si antes estábamos a lo mejor pues contentos de tener un nuevo cliente pues conseguir una nueva contabilidad, una nueva asesoría, bueno, pues ahora tenemos que tener nosotros los contadores mucho cuidado de con quién trabajamos, debemos de hacerle su famoso KYC, conoce a tu cliente, know your customer, porque no sabemos con quién estamos operando, ¿no? Las mejores prácticas dicen, bueno, pues haz tu KYC, pero ahora también no solamente conoce a tu cliente, sino conoce al cliente de tu cliente, trata de conocer a tu proveedor, conoce a tus empleados, conoce a tus inversores, o sea, si teníamos como contadores, auditores, un perfil eh, de, de auditoría y dominando estos temas de escepticismo profesional, bueno, pues con esta materia todavía tenemos que ser mucho, mucho más escépticos, ¿no? Pues, ¿qué otras obligaciones tenemos? Pues vamos a pedir a este cliente en ciertos momentos, pues que nos den la constancia del dueño beneficiario de la operación, ¿no? A veces puede llegar un cliente, no sé si tengo yo o soy alguien del sector automotriz y me van a comprar un auto, bueno, pues yo podré creer que mi beneficiario final es el que me compró el auto, el que pagó, ¿no? El que hizo la transferencia, pero tal vez ese auto no lo va a usar él, lo va a usar la esposa, lo va a usar el hijo. Bueno, la autoridad necesita saber quién es el dueño beneficiario de esa operación y pues tendremos que dar esa información pues a la autoridad, ¿no? Y hay varias, ¿cómo decir? Obligaciones, pues también tenemos que conformar nuestros expedientes únicos de identificación y bueno, pues es toda una serie de requisitos para hacer muy bien un expediente único de identificación. Tenemos que tener manual o manuales de prevención de lavado de dinero, tenemos que decirle a la autoridad cómo resguardo mi información, dónde la resguardo, quiénes son los responsables, tengo que dar mantenimiento a ese departamento de prevención del lavado de dinero que yo estaré formando, ¿no? en mi empresa. Eh, eh, tengo que atender, ¿no? De la debida manera a la autoridad cuando venga a visitarme y todo eso lo tengo que dejar pues, establecido dentro de mis manuales. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos son parte de las obligaciones que tenemos en esta materia, ¿no? A ver si concuerdas conmigo un poquito para poderlo resumir esto de las obligaciones. Las obligaciones son pocas lo que me dice la ley de PRP, pero es de mucho detalle. O sea, hay en la cuestión hasta el reglamento en el cual te dicen que para poder tener ese expediente, como dices, del beneficiario o de la persona con la que está haciendo la operación,
tienes que tener una fotocopia de una IFE o de una identificación y que tiene que ser clara. O sea, no es una simple fotocopia a ver cómo sale. O sea, si bien es poca las obligaciones que maneja la ley y los reglamentos para tener el cumplimiento, sí tiene que ser muy detallada y un análisis de hasta la operación, cómo se está pagando, los medios, o sea, se tiene que tener algo mucho más amplio de una simple obligación de cumplir por cumplir. O sea, se tiene que cumplir, pero se tiene que cumplir bien, porque al estar identificando las personas que participan dentro de la operación, si en determinado momento, aquí en este caso, la UIF me llama y le llama algo la atención de alguna operación, me va a pedir mi expediente y al momento de entregarle el expediente se lo tengo que entregar para que ellos puedan tomar acciones y tienen que identificar a las personas. Entonces, es importante ver que si bien ahorita como lo estás describiendo, es fácil de poder cumplir las obligaciones de la ley, hay que ser muy minucioso en esos sentidos, ¿no? Claro, sí, tiene este tema mucho detalle y algo que nos falle, por ejemplo, una identificación no legible, eso nos puede generar una multa, ¿no? Por eso sí es interesante que el tema se atienda con el especialista, porque si se deja a lo mejor en manos de la secretaria, digo con todo respeto, pero a lo mejor la secretaria no va a tener esa capacitación, no va a entender el lenguaje, entonces esta materia es de mucho cuidado. De hecho, vamos a decir que el riesgo, ¿no? De incumplimiento es mucho más fuerte e importante, mucho más grave en materia de la ley LFPORPI que cualquier otro riesgo que tuviéramos en materia fiscal por un incumplimiento o una multa. Yo ahora digo que casi todo fiscalista se está volviendo pelidista porque pues esta área, esta materia tiene ahora mucho más cuidado, debe tener mucho más cuidado y más detalle. No es lo mismo una multa que recibamos, vamos a decir, por una presentación fuera de tiempo, de plazo, en materia fiscal, que una, ¿no? En materia de prevención de lavado de dinero o en materia del FPORPI. Entonces, el cuidado que se tiene que tener para esta materia, todos los sujetos obligados, todos los que caen en alguna de las fracciones del artículo 17 de esta ley, el FPORPI, pues sí se debe de hacer con toda la diligencia profesional, ¿no? Sobre todo por las multas tan caras que hay. Dentro de la cuestión de la ley, manejan otros dos términos y que es la cuestión de una de las obligaciones, el dar avisos, pero la ley lo contempla la identificación de los umbrales y el aviso. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y el otro? Bueno, no sé si por aquí puedes ver mi pantalla. Sí. Digo, para que también Uh-huh. tus, ahora sí que te iba a decir radio escuchas, ¿no? Pero ya lo de radio escuchas ya quedó muy atrás. Tus videonautas, Los internautas, videonautas. también sí, los videonautas nos puedan seguir porque finalmente toda esta información es de dominio público y para aquellos colegas, amigos que se están apenas adentrando en esta materia, bueno, pues sepan dónde buscarlo. Aquí, por ejemplo, tenemos el tema de los avisos e informes en esta página, aquí está, ¿no? En el portal antilavado. Digo, si el día de mañana, oye, pues, ¿dónde lo puedo ver? Bueno, pues está ahí en la plataforma del SAT, en el portal antilavado, y como tú dices, bueno, pues avisos e informes. Bueno, aviso, se presenta ante el SAT y de hecho, pues las plantillas que se utilizan pues, son de la WIF, ¿no? Entonces, avisos donde vamos a presentar información sobre el cliente, la persona con la que estamos haciendo la operación, y informes es cuando si en algún momento no informes en ceros, ¿no? Y pues obviamente que estos avisos se parece al mundo fiscal, también se tienen que presentar el día 17, también tienen un día adicional, y bueno, pues ahí vamos dando los datos de quién está realizando la actividad vulnerable, los datos de este cliente usuario, tenemos que mencionar en su caso el dueño beneficiario, así como la información sobre su actividad preponderante, la descripción de esta actividad vulnerable. Entonces, ahí tenemos todo para pues irnos guiando, ¿no?
Y bueno, aquí también en esta sección habla de las obligaciones que hace ratito ya platicamos, ¿no? El tema de la custodia, dónde, cuándo, dónde y cómo se, se guarda, se resguarda el famoso manual que la autoridad cuando llegue va a empezar a revisar y a decir, ah, bueno, pues lo que dice tu manual sí concuerda con la forma en cómo tú estás operando, ¿no? Ok, también un poquito para cuestión de hacer el resumen y de lo que estás platicando. Entonces podría identificar que dentro de las obligaciones yo tengo que cumplir ciertos mecanismos de autorrevisión de las operaciones que yo estoy realizando y llegando a ciertos importes de UMA que los está manejando en salarios mínimos de la ley porque es todavía antigua, salvo la última fracción de las criptomonedas o los activos virtuales, que ya viene hablando de la cuestión de las sumas. Cada uno tiene diferentes cuestiones de reporte. Hay algunos que solamente voy a identificar la operación, hay algunos que voy a tener que identificarla con importes grandes y hay algunas que voy a tener que dar un aviso a la autoridad. Y también por ahí hay unos famosos avisos de 24 horas, que es cuando hay algo que está saliendo mal de la operación o que lo veo yo raro de la operación, lo aviso de forma casi inmediata a la UIF para que ellos pudieran tomar el conocimiento de la actividad y que yo como o de la persona que está realizando la actividad, pues no tengo nada que ocultar, yo estoy haciendo de buena fe y reportaría de buena fe. Claro. La siguiente pregunta y la última para poder concluir la cuestión del tema es, por ahí hacen una identificación de un reporte de 6 meses que es acumulativo, donde a muchos les genera la duda de este aviso. ¿Qué nos podrás decir ahí? Claro. Sí, bueno, antes de pasar a esa pregunta, me gustaría comentar algo de los umbrales, ¿no? De identificación y aviso, porque eso también llega a generar mucha confusión y al inicio, pues sí, también era como, a veces no se llegaba a entender muy bien. No sé si recuerdas que hubo muchos casos de algunos colegas o compañeros de otras profesiones que llegaron a dar de alta en el portal antilavado a personas, a sujetos que creían que eran obligados simplemente porque tenían cierta actividad y entonces decían, oye, pues es que todos los que rentan departamentos o un cuarto de azotea o una pequeña habitación, yo lo tengo que dar de alta ya en el portal antilavado y ya es actividad vulnerable. Entonces, este tema de los umbrales de identificación y aviso nos ayuda para saber si yo voy a dar de alta a alguien en este portal antilavado. Tengo que ver que si creo que esa actividad es vulnerable, bueno, que la buscaré en el artículo 17 en alguna de las fracciones, pero el primer punto que tengo que considerar es el famoso umbral de identificación. Primero identifico si soy o no actividad vulnerable, me lo va a dar mi famoso umbral de identificación. Si no llego a ese umbral de identificación, entonces no me doy de alta y ya me olvido incluso del tema de la presentación de aviso y de los umbrales de aviso. Entonces, que la recomendación es que siempre quede bien claro que los umbrales nos van a ayudar mucho para tomar esta decisión si una empresa o una persona física se tiene que dar de alta en el portal antilavado y tiene que empezar a cumplir con todo el tema de esta materia, todas las obligaciones, todo lo que ya estuvimos platicando, ¿no? Entonces, digo nada más así como un recordatorio porque me ha tocado ver que sí, varios colegas a la fecha intentan dar de alta en el portal antilavado a personas o empresas que simplemente porque por ahí leyeron o medio leyeron el artículo 17 dicen son actividad vulnerable, pero no, hay que primero identificarlas, ver si llegan al umbral, si lo igualan o lo superan, y si no, pues entonces nos olvidamos y ya no estamos pensando ni siquiera en, oye, qué umbral de aviso, ¿no? Entonces,
Bueno, esa era para poder pasar a la famosa guía, que aquí te la tengo, que también fue todo un tema entender lo de entender y comprender los famosos 6 meses, ¿no? Fíjense que esta guía salió el año pasado, ahorita les recuerdo, creo que si no mal recuerdo fue en el mes de noviembre, ¿no? Esta guía se llama Guía de Acumulación para la Presentación de Avisos. A veces no es tan fácil explicarlo, pero teniendo este pequeño esquema, creo que va a quedar muy claro. Dice, para la presentación de los avisos de quienes realicen actividades vulnerables previstas en el artículo 17 de la LFPORPI deberán considerar para efectos de la acumulación el artículo 7 del reglamento de esta ley, que a la letra dice, los actos u operaciones que celebren quienes realizan las actividades vulnerables establecidas en el 17, cuya suma acumulada por tipo de acto o operación en un periodo de 6 meses alcance los montos para la presentación de avisos a que se refiere el mencionado artículo y estarán sujetas a las obligaciones de presentar avisos, debiendo considerarse para tales efectos únicamente los actos o operaciones que se ubiquen en los supuestos de identificación establecidos en el artículo 17. Por eso es importantísimo saber qué es esto de identificación. Y dice, para las fracciones 3, 4, 5, 10, 11, 12 y 16 del artículo 17 de la LFPORPI, todas las operaciones son sujetas a acumulación. Y a continuación se presentan ejemplos basados en los umbrales de la fracción 15 del artículo 17 para realizar la acumulación de operaciones. Entonces, fijémonos en el primer esquemita. En un periodo de 6 meses, a ver, voy a bajar esta parte de aviso. Yo primero tengo que ver si caigo en el umbral de identificación. Aquí nuestro ejemplo está hablando de 1.605 UMAS. La UMA para este año es 86.88, estamos hablando de 135.605.45 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Ok, yo ya me identifiqué, si me di de alta. Entonces, primer mes, aquí estamos poniendo de ejemplo agosto de 2019. A ver, voy a tratar de aumentarle aquí está. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Ok, entonces aquí ya vemos. En agosto de 2019 tenemos 140,000 pesos. En el septiembre no llegamos a mi umbral de identificación. Fíjense, en el primer mes son 140. Mi umbral de identificación son 135 o 1.605 UMAS. Pero ¿qué pasa el siguiente mes? Pues no llego, tengo 120. Pero ¿qué pasa en el tercer mes? 140. Volvamos al de identificación, 135. Entonces, sumo, aquí pasaron, vamos a decir, los 6 meses, ya no hubo nada después. Tengo 280,000 pesos, ahora sí. Entonces, llegué al famoso umbral de aviso, que es 3,210 sumas, 271,212.90. 271,000 es mi umbral, pero yo acumulé 280, entonces ahí presentaré aviso. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Igual en agosto tengo 120,000. Mi umbral de identificación es 135, entonces pues no aplica. Segundo mes, septiembre, 100,000. Mi umbral de identificación es 135. Tercer mes, en diciembre, llegué a diciembre, 110,000. Nunca estoy superando ni igualando el umbral de identificación. Entonces, como no hay acumulación, ya que ningún monto, 1, 2, 3, ningún monto se identifica, entonces no presento aviso. Aquí hay un ejemplo de 3 meses, pero vamos a decir que esto puede ser hasta 6. Y el último ejemplito, estamos en el mes de mayo de 2019. Mi umbral de identificación son 200,000. La ley me dice, es 135, pero tú tienes 200,000. Entonces, te va a tocar identificarte, ya caímos. El segundo mes, 120,000, no llegamos a la identificación. Tercer mes, 130,000, no llegamos a la identificación. Entonces, a la hora de hacer mi sumatoria de estos 6 meses, aquí mi ejemplo es de 3, pero
podemos hacerlo hasta los 6 meses, mi suma es 200,000. Aquí no me va a tocar presentar aviso. ¿Por qué? Porque no llego a este umbral. Solamente estaré identificando porque llego a 135,000, pero no estaré avisando. Entonces, si no aviso, pero sí me di de alta, sí estoy en el portal antilavado, sí me identifiqué, ¿qué va a pasar? Que aquí estaré presentando informes. Ajá. Y bueno, aquí tenemos una acotación de la autoridad que dice, en donde tenemos la flechita verde, operaciones acumulables por llegar a umbral de identificación. Entonces, la autoridad me dice, tú vas a acumular porque ya llegaste a este umbral de acumulación. Y donde están las X, dice operaciones no acumulables por no llegar al umbral de identificación. Entonces, por eso es importantísimo entender qué es umbral de identificación y qué es umbral de aviso. Y creo que con esta guía de la propia autoridad, pues resolvemos, ¿no?, esta duda que siempre se tenía. Aquí hay otras acotaciones. Para el caso en particular de la fracción 16, se aplicará el umbral de identificación de acuerdo a la actividad que realice. Si en menos de 6 meses se alcanza el umbral de aviso por motivo de acumulación, se presentará el aviso correspondiente y a partir de la siguiente operación, susceptible de identificación, se comenzará a computar el plazo de acumulación para un próximo aviso, que bueno, básicamente es lo mismo que ya vimos por acá. Y pues creo que esto les va a servir mucho, igual es de dominio público. Simplemente ustedes pongan en Google guía de acumulación para la presentación de avisos, SAT, y les va a aparecer. Esto fue dado por la autoridad en noviembre de 2019. No, con lo que acabas ahorita de mostrar, creo que es claro, o sea, y gráficamente también ayuda mucho a poder entender este aviso de los 6 meses, que yo nada más ahí haría la siguiente acotación. Eh, Qué bueno que lo está aclarando la cuestión de la WIF, porque esta es una cuestión del SAT WIF que lo está queriendo aclarar de la duda que no es tan claro como lo dice en la ley. Va a haber algunos peledistas que, como lo estás nombrando, que seguramente van a entender otra cosa y esta guía no les va a hacer, no les van a querer hacer caso, pero aquí está una postura del entendimiento de la autoridad. Esto es lo que te va a revisar la cuestión de la autoridad con esos avisos de 6 meses. Entonces, sí es bueno tener en cuenta de que si tú tienes tu propio criterio, está bien, pero que cuál es el criterio de la autoridad y es el que va a quererlo identificar y buscar y comparar. Entonces, pues, muchas gracias por compartirnos la cuestión de esta información. Creo que sí es importante para que la gente que se está apenas adentrando en este tema, que es algo que viene todavía hacia el futuro, ya es una cuestión de un compliance. Vamos a tener la oportunidad de estar hablando de compliance de PLD hacia adelante, pero el día de hoy hay que tener en cuenta que ya existe la ley. Como dices, entra en vigor en 2013 y pues, el día de hoy hay mucha gente que no ha entrado ni siquiera a darse cuenta que tiene la obligación de darse de alta. Así es. Y que esta materia, pues ahorita lo que pudimos platicar es pues ahora sí que una pincelada, ¿no? Porque, híjole, es muy amplio este tema. Hoy no estamos hablando de multas, que es otro tema muy complicado y que creo que es el que más preocupa y asusta. Pero por eso mismo nuestros colegas se deben interesar y sobre todo porque el día de mañana pueden aumentar las actividades vulnerables, pueden haber otros giros, pueden haber otras actividades, como ya decíamos, la de la propia profesión, el tema del fútbol, como también está en otros países, puede decirnos la autoridad, bueno, pues ahora también los que se dediquen a vender gasolina por el asunto del huachicol, el transporte, o sea, hay que estar viendo qué es lo que está haciendo el mundo, porque ese es nuestro próximo futuro y bueno, pues estar atentos a que en estos momentos que alguna contingencia en materia fiscal, ¿no? Porque yo
En materia fiscal tenemos como que más experiencia, la mayoría de nosotros tenemos años a lo mejor trabajando en materia fiscal, pero poco en materia de prevención del lavado de dinero, y el riesgo por un incumplimiento en esta materia es muy, muy alto, porque las multas son de carácter disuasivo, como dice el GAFI, que pareciera que lo que quiere la autoridad es multar y que las arcas pues de la tesorería de la federación pues estén llenas, sobre todo en estos tiempos que sabemos que actividad esencial es todo lo que hace el sistema de administración tributaria. Entonces, pues obviamente van a estar pues muy al pendiente las autoridades de cómo está el cumplimiento en esta materia, y pues quien no se haya dado de alta, quien esté pendiente con avisos, con armar sus expedientes, con tener sus manuales y todo lo que implica la ley antilavado, pues ya urge que lo empiecen a hacer, digo, porque sí la autoridad va a llegar en algún momento, y recordemos que las multas son carísimas. Entonces, a lo mejor eso será el motivante para a lo mejor muchos empresarios, pero ¿quién le va a decir al empresario que tiene ese riesgo si no somos nosotros los contadores y obviamente otras profesiones que también nos ayudan en esta materia, como los abogados y como los administradores? Y bueno, pues hay muchas otras profesiones que están también trabajando este tema, ¿no? Los economistas, los financieros, etcétera. O sea, es un tema multidisciplinario que no solamente requiere de un experto en algo, ¿no? O sea, se necesitan, la verdad, muchos expertos y mucho conocimiento para hacer un mejor trabajo con esta ley, ¿no? Silvia, muchas gracias por tu aportación en entregarnos conocimiento en la cuestión de la materia de PLD. Ya viene por ahí otros temas que están relacionados, como tú dices, y te estaría comprometiendo en que cualquier cosa también, a ver si nos puedes acompañar en próximas emisiones para aclarar algunos temas, como lo hice en la cuestión de la presentación. Eres una persona que ha motivado mucho este tema con nuestra profesión contable. De hecho, también otra de las cosas que ahorita no nombraste, pero están las certificaciones de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y también de la cuestión de la certificación del instituto, y que tú tienes el registro de la certificación número 1. O sea, por todo el esfuerzo que has estado haciendo. De nuevo cuenta, muchas gracias por todo. ¿Algo que quisieras concluir? Bueno, pues que ahorita que hablan sobre el tema de la certificación y que nosotros en el Instituto Mexicano de Contadores pues trabajamos para que se lograra, pues afortunadamente ya tiene nuestra certificación en esta materia del FPORPI pues ya más de 3 años. Ojalá y que nuestras autoridades nos volteen a ver como la profesión y el instituto y el gremio, pues que lleva trabajando esta materia. No solamente nosotros como gremio tenemos la certificación en el FPORPI o en antilavado, sino nosotros tenemos otras 4 o 5 certificaciones más en materia fiscal, costos, finanzas, auditoría y contabilidad gubernamental. O sea, nosotros no somos como profesión, no sacamos una certificación nada más así a la y se va. Tenemos, aparte de esta experiencia de casi 30 años del instituto certificando, y que certificar en materia del FPOP pues era algo que tenía que complementar nuestra profesión, a nuestra profesión, y que nos apoya y sustenta y valida esta certificación el que tenemos una norma de desarrollo profesional continuo, ¿no? Que se certifica en el FPORPI o en cualquiera de otras nuestras certificaciones, pues tiene que dar cumplimiento a la norma de desarrollo profesional continuo, tiene que dar cumplimiento a la norma de control de calidad de las firmas, tiene que dar cumplimiento a nuestro código de ética. Nosotros, si hacemos un trabajo de atestiguamiento en esta materia, pues nos apoyamos con las normas internacionales de auditoría, nos apoyamos con la serie 7000 para trabajos de atestiguamiento. O sea, la verdad es que por ahí, bueno, se sabe que la autoridad, la UIF, ha volteado a ver a la NUIS, que es la Asociación Nacional de Universidades, no recuerdo el nombre completo, pero el punto es de que ellos entiendo que van a iniciar a lo mejor con una certificación. O sea, la UIF está volteando a ver a la NUIS, está bien, pero digo, creo que nos tiene a nosotros como gremio
porque lo que yo entiendo es de que va a entrar el tema de que la autoridad va a requerir profesionales certificados en esta materia para poder ayudar en el cumplimiento de la LFPORPI. Algo así como, pues como la ayuda que llegó a pedir la Comisión Nacional Bancaria y Valores y que sacó su certificación en esta materia para auditores internos, externos y oficiales de cumplimiento. Entonces, la UIF, sobre todo también que están ahí en el Congreso las iniciativas de modificación a la ley de PIORPI para la figura, para que exista la figura de revisor externo en esta materia. Entonces, yo le preguntaría a la autoridad quién consideras o quiénes consideras que están con la mejor preparación y que ya están listos para ayudarte a ti, autoridad. Pues bueno, pues el Instituto Mexicano de Contadores, así que pues yo les invito a todos mis colegas que se certifiquen, tanto por nuestro instituto y igual por la Comisión Nacional Bancaria y Valores, si ustedes tienen clientes del sector financiero, pero la verdad es que el sector de actividades vulnerables no financieras es donde estamos la mayoría de los contadores atendiendo. Casi todos nosotros tenemos algún cliente en materia contable o fiscal, que es inmobiliario, que es arrendador, que a lo mejor es un distribuidor de auto, que lleva la contabilidad o la parte fiscal de un notario, etcétera. Entonces, pues los que ya tenemos estos clientes, pues somos los ideales para prepararnos más, certificarnos y sobre todo, pues ahí está la certificación del instituto, que finalmente pues ya lleva algún par de años y pues ya gran ventaja con lo que ahorita pues la NUIS o quien sea o las universidades lo van a hacer, ¿no? O sea, obviamente eso sale para todos, pero yo le sugeriría a nuestras autoridades que volteen a ver la certificación de nuestro gremio, de nuestro instituto, y que está abierta no solamente para contadores, sino también para abogados, para administradores, o sea, para cualquier profesional titulado. Ahí en la página del instituto están todos los requisitos. Entonces, pues a seguirnos preparando, y si ya empezamos con un curso, con un seminario, con un diplomado en esta materia, pues ahora el siguiente paso es la certificación, porque ya viene, yo no dudo que no tarda en pasar las iniciativas, y por eso la autoridad, la UIF, el doctor Santiago Nieto, estamos viendo que está haciendo estos convenios, pero pues ahí estamos nosotros ya estamos listos, digo, a nivel instituto y a nivel gremio para apoyar a la autoridad en esta materia, y pues se abre una gran posibilidad de trabajo para todos nosotros los profesionales, ¿no? No solamente contadores, sino otros que también están pues en esto de hace tiempo, ¿no? Me quedo con tu comentario, así es. El día de hoy para el profesionista es importante que se especialice, pero tiene que ser integral en muchos aspectos, ¿no? O sea, ya no es el doctor particular, el médico general, la cuestión de la especialidad. Necesitamos tener conocimiento en todas las áreas que tienen que ver con la profesión para poder asesorar, aunque no seas el especialista, te llegas de los especialistas, pero es importante conocer todas y cada una de las ramas que tú tienes como panorama de apoyo al contribuyente, al empresario. Silvia, de nueva cuenta, muchas gracias. Espero tenerte aquí, que nos puedas acompañar en siguientes emisiones. Muchas gracias de nueva cuenta. Y nosotros aquí, dentro de la cuestión del objetivo de este tipo de cápsulas o emisiones que están haciendo, los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube y que nos sigan a través de Facebook. Aquí vamos a compartir también los datos de Silvia para que también la puedan seguir en cuestión de Facebook, y cualquier duda, pues te las vamos canalizando, Silvia. Pues muchas gracias, Rodrigo, y mucho éxito en tus cápsulas y en esta nueva propuesta que tienes. Enhorabuena. Bueno, pues muchas gracias. Estamos en contacto. Nos despedimos. Saludos y bye.